renales. En las clases pasadas ya habíamos hablado de que qué órgano se veía afectado dentro de una enfermedad renal. El riñón. El riñón, muy bien. ¿Y ustedes han escuchado algún tipo de análisis que se hace para las enfermedades renales? ¿Alguien puede opinar? Sí, profesor. ¿Qué tipo? No sé si para detectar este más circular de pata, pH. ¿Recuerdan que se habló del diagnóstico de perfil renal cuando se habló acerca de la creatinina? Sí. Ajá, de la tasa de filtración glomerular también, ¿no? Entonces esos son perfiles que se hacen para determinar la funcionalidad del riñón, ¿ya? Muy bien, ya como un refrescamiento de todo esto, vamos a hablar de la importancia que tiene, ¿no? En sí el riñón, ¿no? Y dentro de lo que es los riñones, ya habíamos hablado que son un par de órganos de tamaño del puño de un niño y con forma de frijol, ¿no? Que se encuentra en la parte superior de la cavidad abdominal, justo por encima de la cintura. Las unidades funcionales del riñón son llamadas nefronas, ¿no? Esas son las que mayormente se dañan cuando tienes ya un problema renal. Los riñones filtran alrededor de 1800 litros, ¿no? de sangre diarios. Excretan agua y eliminan a través de la orina todos los productos del desdoblamiento de los alimentos que pueden ser potencialmente nocivos antes de que alcancen los niveles tóxicos, ¿no? Y devuelven a la sangre y agua y glucosa, sal, potasio y otras sustancias vitales en proporciones adecuadas para mantener el equilibrio interno que establece, a pesar de las variaciones del clima y dieta y otros factores, estos lo mantienen a un nivel que corresponde a la funcionalidad del mismo organismo, ¿no? Que es la capacidad que tiene nuestro organismo de poder nivelar estos iones y algunos elementos que son necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Es la capacidad que tiene, ¿no? Pero en sí nosotros ahora vamos a hablar de las enfermedades renales. ¿Por qué es importante que sepan ustedes sobre las enfermedades renales si ustedes van a hacer análisis de laboratorio? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Voluntarios? Es importante, profesor, nosotros parte crucial del cuerpo humano, ¿no? Para filtrar la sangre. Sin eso, pues, sabemos que pues es imposible que un cuerpo humano se mantenga tal cual en condiciones óptimas, ¿no? Ya. ¿Y cuál sería la importancia de ustedes que sepan de las características de las enfermedades si ustedes solamente van a analizar orina, sangre, esputo, heces o cualquier otro exudado del ser humano de acuerdo a análisis que solicite el médico? ¿Cuál creen que es la importancia? ¿Por qué deben saber ustedes esto?
¿Por qué fue importante saber, por ejemplo, que la orina salga color roja? ¿Por qué fue importante que sepan que eran restos sanguinolentos, o por un proceso de infección, o sea, por un proceso de repente de menstruación en el caso de las mujeres, o por una enfermedad renal? ¿Por qué era importante saber las características de las enfermedades? Sería porque ustedes en el reporte van a poder darse cuenta de que el daño del órgano es debido a que el reporte de sus datos corrobora sus sospechas. También, sí. Claro. Eso, ¿no? Eso es importante que ustedes sepan. Por ejemplo, que llegue un paciente y... O sea, usted quiere, por ejemplo, a que nosotros claro, ustedes deben saber las enfermedades en general, ¿no es cierto? En general deben saber las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, llega una persona que está con dolor de extremidades, dolor de rodillas, dolor de huesos. ¿De qué enfermedad pueden sospechar ustedes? Artritis, claro, artritis, artrosis, ¿no? O cualquier problema que tengan. Hinchamiento de las rodillas, tiene problemas de repente de derramamiento de líquido sinovial, de repente tiene una enfermedad, de un cáncer, de repente una leucemia, un lupus. Entonces ustedes ya sospechan más o menos qué es lo que van a encontrar en un análisis. Claro, eso es valedero hasta pasar por el proceso analítico que compruebe lo contrario. Así es. Por eso es importante que ustedes sepan que el conocer las enfermedades, las características, la fisiología, es conocer parte ya del análisis. Entonces, por lo tanto, ustedes ya más o menos van orientándose a qué es lo que van a encontrar, ¿no? Eso es lo importante, que sepan ustedes qué enfermedades, ¿no? Porque, y otro también es por cultura general. Por ejemplo, vas en una reunión, ¿no? Y alguien te comenta y te dice, ¿sabe qué? En estos días tengo un dolor no sé, en la parte lumbar, o tengo un dolor en la parte de las caderas. Y tú lo primero que vas a preguntar, ¿y usted cómo es la micción? ¿Es frecuente? ¿Le arde al orinar? ¿Qué color es? ¿No? ¿Con qué frecuencia usted va a hacer la orina? Entonces, ¿qué vas a sugerir? Mira, visite al médico y posiblemente le pida un análisis de orina para ver si tiene una infección reciente, o tiene una infección que está en progreso, ¿no? O tiene una infección crónica, ¿no? Entonces ya tú sabes más o menos cómo defenderte en cierta forma, ¿no? Por eso es importante que no solamente ustedes vayan y se sienten en un laboratorio y le den la muestra de orina, la muestra de sangre, le dicen, ¿sabe qué? Quiero que me encuentre si la glucosa está elevada, y sabe que sí está elevada o no está elevada, o se encuentra dentro de los rangos, ¿no? Tienen que ir más allá de todo esto, ¿no? Es el conocimiento ya de ustedes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vemos que una enfermedad renal, en este caso, podemos decir que está afectando los riñones, ¿no? Nuestros riñones son los órganos responsables de eliminar los desechos del cuerpo. Los productos de desecho provienen del normal metabolismo de los alimentos que ingerimos, ¿no? Los riñones también son responsables de eliminar los subproductos de los medicamentos que tomamos, evitando así que se acumulen en la sangre. Entonces, ustedes han visto personas en algún momento que se hinchan con frecuencia, ¿no? Y mayormente esas personas tienen problemas con acumulación. ¿Perdón? ¿Sí te escucho? Eso requieren líquidos, ¿no? A ver, cuando hay una retención de líquidos, ¡cállate!
Juliana dice que si le puede aceptar. A ver, vamos a ver quién está por aquí. No hay nadie. Que vuelva, dile a ingresar, a ver. No lo tengo en pantalla. Ah, ya recién creo que sí. Le voy a decir que... Ahora sí, recién. Ajá, ya está. Muy bien, entonces le decía que hay personas que tienen retención de líquidos, ¿no? Y comienzan a hincharse. Hay personas que cuando viajan frecuentemente también se les hinchan las piernas. Entonces, por lo tanto, es que en este caso muchas de las personas tienen problemas ya de retención urinaria por problemas renales, ¿no? Porque el riñón ya no es capaz de filtrar en su capacidad, ¿no? Y deja pasar ciertos analitos, en este caso urea, ¿no? A la sangre, ¿no? Y ustedes saben que el pasar la urea a la sangre es uno de los subproductos que afectan directamente al cerebro y les puede producir hinchazón también en el cuerpo, ¿no? Eso es uno de los más característicos de los factores que el riñón está afectado, ¿no? El otro también hay retención de líquidos porque a veces tienen un problema hepático o un problema también de lo que corresponde hay diferentes cirrosis, por ejemplo. La cirrosis generalmente afecta al hígado, afecta al vaso, afecta a muchos órganos que muchas veces ya no cumplen su función. Entonces, al no cumplir su función, todos los subproductos que ya no necesita el cuerpo se retienen en la sangre y comienzan a tener problemas, ¿no? Sobre todo cuando hay cirrosis de páncreas, por ejemplo, ¿no? La funcionalidad de la insulina, la funcionalidad de la bilirrubina ya va directamente al torrente sanguíneo. Entonces, por lo tanto, ya no hay una liberación de estos nutrientes que en un momento han sido filtrados y que al fallar el riñón ya no son liberados, ¿no? Del cuerpo como material de desecho, ¿no? Entonces, muy bien, por lo tanto, la vitamina D se convierte en su forma activa en los riñones y tiene un papel importante en mantener el metabolismo normal del calcio y fósforo. Las enfermedades renales pueden tener un profundo impacto sobre el metabolismo, el estado nutricional y requerimientos nutricionales. En el año 2005 las enfermedades de riñón eran eran la novena causa de muerte en los Estados Unidos, ¿no? ¿Y a qué se debía? A la mala alimentación. Ustedes saben que generalmente los trabajadores en ese país, ¿cómo se alimentaban? ¿No? De hamburguesas, ¿no? Comida chatarra. Entonces no se alimentaban bien. Entonces, por eso es que en ese país ya en el año 2005 ellos implementaron una dieta obligatoria para las personas, ¿no? Que tenían vida sedentaria. Entonces, miren, las enfermedades renales, una de las causas son que produce cálculos renales, ¿no? Los cálculos renales, si bien es cierto, ya ahora hay diferentes métodos de eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, hay radiaciones, ¿no? Que se le hacen a la altura del riñón y esto lo pulveriza o lo disminuye el tamaño, entonces puede ser eliminado como en pequeños tamaños de estas sales van eliminadas, ¿no? Pero el problema que es caro, ¿no? No todos tienen acceso a este tipo de tratamiento. Entonces, por lo tanto, la concentración formada en el riñón a partir del sedimento de cristales de minerales hace que muchas veces, ¿no? Las piedritas se fusionen y
se incremente su volumen y sea difícil de eliminarlo, ¿no? En algunas personas se forma en forma de polvo, en forma de arenilla, que le llama, tienen problemas de litiasis, pero en algunos, miren, la acumulación de algunas piedras, ¿no?, son grandes, que son difíciles de eliminar, por lo tanto esto provoca trastornos en los riñones, ¿no? No son aconsejables, ¿no?, los regímenes pobres en calcio, que significan la suspensión total de la leche y sus derivados, porque tienden a aumentar la absorción de oxalato en el intestino, aumentan el riesgo de osteoporosis y disminuyen también el aporte de fósforo. Muchas veces piensan de que eliminando el calcio o reducir la cantidad de calcio van a mejorar en este aspecto, ¿no? Pero si bien es cierto, controlan una cosa, pero dañan, ¿no?, el normal funcionamiento o la cantidad de calcio dentro de su cuerpo. Entonces ya comienzan a tener problemas con otras enfermedades, ¿no?, que son crónicas, como la osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, restringir proteínas, ¿no?, te dice que deben restringir proteínas un máximo de 150 gramos al día, ya sea en carnes, huevos, pescados o derivados, ¿no? Evitar, miren, la espinaca, la remolacha, según los estudios, la zanahoria, higos secos, gérmenes de trigo, gelatina y vísceras, marisco, cacao y chocolate. Restringir estos tipos de alimentos cuando se tiene un problema de cálculos renales. Limitar espárragos, pepino, ¿no?, lechuga, tomate, brócoli, ¿no?, y algunos tipos de cereales, ¿no?, verdes, por ejemplo, judía le llaman a las alberjas verdes, berenjena, pimientos, ¿no?, frutas, ¿no?, y otros como por ejemplo manzana, la piña. Y evitar, como estábamos hablando ya, la espinaca y los frutos secos, ¿no?, que no ayudan ayudan a formar la cantidad de cálculos. Entonces, por eso es que el régimen nutricional es importante en las personas que tienen problemas con los riñones. Otra enfermedad es la pielonefritis, ¿no?, que es un tipo de infección de la orina, ¿no?, es la infección del riñón, y esta enfermedad es poco conocida por las personas, afecta más a las mujeres que a hombres. El riesgo de esta enfermedad es una evolución de una insuficiencia renal, ¿no? Lo que conlleva una pielonefritis va a una insuficiencia renal, y ustedes saben que la insuficiencia renal muchas veces va a querer de una cirugía o de un trasplante o de ayuda con una terapia, ¿no?, permanente, ya con equipos para poder filtrar la sangre y ayudar al riñón, ¿no?, mediante diálisis, ayudar al riñón a que se esfuerce más de lo que ya está haciendo por el momento, ¿no? No hay una dieta especial para la pielonefritis, ¿no? Lo que sugieren es que beban al menos 2 litros de líquido al día, incluyan zumo de arándanos o vitamina C para acidificar la orina. Los arándanos y la vitamina C, por ejemplo, como la que tiene la maracuyá, son todos estos productos, estas frutas están siendo importadas, ¿no? Japón consume bastante arándanos. Actualmente la India, estamos exportando nosotros como Perú a la India desde Trujillo, ¿no? Y la vitamina C a través de la maracuyá se está exportando a Chile, ¿no? Entonces, por lo tanto, miren, son estudios que más o menos han encontrado de que pueden ayudar a la pielonefritis, ¿no? La otra enfermedad es la glomerulonefritis, ¿no? La glomerulonefritis es caracterizado por las lesiones fundamentalmente degenerativas de los capilares de los glomérulos, ¿no? Ya cuando hay degeneración, ¿no?, de los capilares, ya es un daño muchas veces irreversible, ¿no? Esto ocasiona que sean normalmente permeables a las proteínas plasmáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si ustedes tienen dañado ya prácticamente estos capilares, va a pasar directamente ya todas las proteínas de la sangre van a pasar, ¿no?, a través de estos capilares, y por lo tanto ya el cuerpo se va a desnutrir, van a bajar sus proteínas, ¿no?, y van a tener un daño permanente, ¿no? Dieta, lo que sugieren para esta
glomerulonefritis es una dieta baja en proteínas, baja ingesta en sal. La sal es un veneno para los riñones. Y potasio, no consumir más de 48 onzas de fluido al día, y limitar la ingesta de fósforo, ¿no? ¿Qué tiene fósforo? ¿Qué especie tiene fósforo? Bastante el pescado, ¿no? Reducir el consumo. Ahora, la otra enfermedad también es la nefritis, ¿no? Que es una inflamación del riñón con síntomas, con sangre en la orina, ¿no? Orina espumosa, ya habíamos hablado como las características de la orina espumosa, entonces ya ustedes pueden darse cuenta. Náuseas y vómitos, ¿no? Porque hay un problema ya de fiebre alta, ¿no? Y eso provoca muchas veces que el cuerpo haga que le produzca esas náuseas y vómitos, y aparte de los cólicos que le produce, pues, ¿no? En los riñones, ¿no? El otro es la nefroptosis también, que es otra enfermedad. Es una anormalidad en la posición del riñón, en la que este desciende hasta la pelvis, ¿no? Cae el riñón. ¿Y por qué cae el riñón? Muchas veces por golpes, por caídas, ¿no? O por el exceso de peso muchas veces que ha ejercido la persona. Entonces puede que también tenga esa normalidad en la posición del riñón. Y muchas veces cuando hay se descuelga el riñón, prácticamente el tejido es estirado y muchas veces está siendo prácticamente aplastado por otros órganos, de tal forma que su funcionamiento comienza a perderse, y muchas veces han tenido que hacer cirugía de extirpación de un riñón. Entonces la persona sí puede vivir con un riñón, pero tiene sus limitaciones ya en su vida de acuerdo a su alimentación, ¿no? El otro es la uremia, ¿no? La uremia, que es un conjunto de síntomas cerebrales, respiratorios, circulatorios, digestivos, ¿no? Producidos por la acumulación de sangre de los productos tóxicos que generalmente son eliminados por el riñón. Estos son retenidos por trastornos del funcionamiento renal. La uremia, como le estábamos hablando, ya está pasando pues sangre pues a través del riñón, de que eso significa de que está pasando por un proceso ya de falla funcional del riñón, ¿no? El otro estábamos hablando, ya les hablé de la litiasis renal, por ejemplo. Es en la mayoría de hombres lo sufrimos, ¿no? Es la consecuencia de una alteración de las condiciones normales, ¿no? De excreción de la orina en el tracto urinario. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que ver de que cada enfermedad tiene sus características, ¿no? Sus características, y por lo tanto esto mediante un análisis sí se puede determinar, ¿no? Muchas veces hay un mal diagnóstico, ¿no? Muchas veces piensa que es un problema de lumbago, problema de columna, ¿no? Pero muchas veces porque la litiasis renal es el sedimento sale del riñón, ¿no? Produce un trastorno de dolor, ardencia, pero sale del riñón, ¿no? Y lo que recomiendo para la litiasis no hay tratamiento, ¿no? Si te dicen que hay tratamiento para litiasis, es un engaño, porque no hay tratamiento para eso. Lo único que dan los médicos es ingesta de bastante líquidos, ¿no? A las personas. Entonces, por lo tanto, es una de las recomendaciones, ¿no? La ingesta de bastante líquido, ¿no? Consumir de 2,5 a 3 litros al día. Alcance un peso adecuado, ¿no? Tiene que, por ejemplo, si hay una persona que tiene un índice de masa corporal entre 18,5 y 24, algunos llegamos a 32, 34, entonces por lo tanto el sobrepeso también hace que los riñones también se esfuercen mucho, ¿no? Para su funcionamiento, ¿no? Controle la ingesta de sal, ¿no? Muchas veces hay alimentos que necesitan bastante sal, o alimentos mismos que ya vienen salados, ¿no? Entonces se recomienda al menos 2.400 miligramos de sodio o 6 gramos de sal al día. No se necesita más, ¿no? Para mantener nuestro equilibrio iónico. Los límites en el consumo de proteínas,
huevos, carne, pescado, mariscos, ¿no? De 4 a 5 onzas. O sea, es un régimen en realidad. Si nosotros queremos conservar nuestros riñones cuando ya tenemos un problema de litiasis renal, ¿no? Reducir la ingesta de estos productos, ¿no? Y evitar el consumo y alcohol, ¿no? El otro es la insuficiencia renal, ¿no? Que es una condición en que los riñones dejan de funcionar correctamente. Se describe como una disminución de la filtración de la sangre, ¿no? La hemodiálisis, que es un método para eliminar de la sangre residuos como potasio, urea, así como agua en exceso, cuando los riñones son capaces de hacer la eliminación, ¿no? Entonces, por lo tanto, miren, son técnicas que ayudan a que el riñón esté un poquito más libre de poder hacer toda la carga en este caso, ¿no? Tipo de diálisis, ¿no? Un tipo de diálisis peritoneal, ¿no? Se inicia con la colocación de catéter en la cavidad abdominal, por la cual se introduce 2 litros de líquido que se cambia cada 4 veces al día, ¿no? Es una medida de cirugía. Las ventajas de este tratamiento son que limpieza de sustancias tóxicas de forma continua, tener menos restricciones en la ingesta de líquidos y alimentación, mejorar el control y peso y la presión arterial, ¿no? Libertad para la realización de las actividades de la vida cotidiana, ¿no? A nivel laboral, social, ¿no? Para hacer una mejor calidad de vida. Y lo que es la hemodiálisis, ¿no? Que es la purificación de la sangre. Van a purificar la sangre en este aspecto para poder liberar de las toxinas que se serían retenidas, ¿no? O que estarían circulando en la sangre. Por lo tanto, con la hemodiálisis van a purificar la sangre, ¿no? Y de tal forma que ayudan un poco al riñón a que tenga su descanso, por así decirlo, ¿no? El tratamiento se realiza generalmente 3 veces por semana y con una duración de 3 a 4 horas, ¿no? Según los siguientes criterios se especifica la duración de sí misma. Cuando el líquido se ha acumulado entre las hemodiálisis, ¿no? Cómo se siente el usuario, qué indican las pruebas de sangre, ¿no? Muchas veces las personas, cuando sufren también una mordedura de una araña, por ejemplo, o una intoxicación por algún